Ha escrito un nuevo libro y nos lo presenta en la 8 Zamora el autor José María Calvo, y el libro este que viene en mis manos, Memorias de un profesor. Gracias por estar con nosotros, por Encantado. acercarse hasta nuestra sede de la 8 Zamora. Bueno, Estoy encantado de estar aquí con vamos a vosotros. hacer una pequeña presentación, si les parece, sobre quién es José María Calvo. Es doctor en filosofía, es licenciado en psicología, ejerció como profesor de filosofía y psicología en una universidad estadounidense, ha sido también profesor de filosofía, psicología y ética en educación secundaria aquí en nuestro país. Es miembro fundador del programa Filosofía para Niños y presidente fundador del Ateneo Escurialense de las Letras, las Artes y las Ciencias. O sea, una larga trayectoria. Ahora está jubilado. Sí. Entre otros libros ha escrito Filosofar en la escuela, los jóvenes piensan, y Éxito en educación. Bueno, este que se presenta ahora, que tenemos ahora en nuestras manos, ¿de qué va? ¿Qué son las memorias de un profesor? Tal vez las memorias de José María Calvo también aquí dentro. Bueno, pues sin querer o queriendo, también van memorias de José María Calvo, pero van de memorias de José María Calvo sobre todo como profesor. Entonces yo lo primero que quería era no hacer una biografía, sino unas memorias, porque quería que todo el mundo sepa qué es eso de memorias, el porqué de la memoria, la importancia que tiene la memoria, a pesar de lo criticada que ha estado en educación, y luego pues memorias de un profesor en cuanto a el giro que ha tenido la educación tradicional y cómo ha ido o debería haber ido evolucionando hasta llegar a donde estamos, y lo mismo el nuevo rol del profesor, si el profesor debe ser el mismo que el mismo rol que siempre tradicionalmente, cuando la sociedad exigía una serie de pautas, debe ser el mismo rol que ahora que parece que la sociedad demanda otros menesteres. Vamos, si le parece, empezar por esa primera parte del libro, lo que son las memorias, que es lo que se refleja en, bueno, pues en la obra. Pues sí, he querido, como decía hace un momento, que sean unas memorias. ¿Y qué son unas memorias? Pues unas memorias es un viaje hacia un tiempo que ya no es, hacia un tiempo pasado, a un tiempo que ya se vivió. ¿Y por qué? ¿Por qué el ser humano necesita escribir unas memorias, volver a otro tiempo? ¿Qué es lo que va buscando? Porque todo esto es como un viaje a otros tiempos, y parece que en todo viaje se va buscando algo, ¿no? ¿Qué es lo que el ser humano necesita buscar? Buscar, por ejemplo, lo no vivido, lo ya vivido, vivir de nuevo algo que ya vivió y ¿qué es? Buscar un sentido. Entonces parece que las memorias en el ser humano intentan primero valorar aquello que se hizo en un tiempo pasado y que ahora y que en aquel tiempo a lo mejor no se meditó suficientemente ni se valoró, y en segundo lugar, una vez que ya lo has traído, pues incorporarlo al presente para preparar el futuro. O sea, la memoria es fundamental en el ser humano, y son unas memorias que sirvan en principio a quien lo escribe, pero en segundo lugar a cualquier persona, porque esto se escribe para que sea que produzca un efecto bienhechor de mejorar la vida y la calidad de vida en todas las personas, ¿no? Entonces, con el pasado, mejorar el presente y el futuro. Ese sería un poquito, es un mirar atrás para apoyarte en ello y seguir con paso firme hacia adelante. Eso sería un poco la memoria. Cuando nos hacemos mayores tenemos la tendencia, cuando cumplimos años tenemos la tendencia a mirar al pasado. Ten, Es sí, tenemos esa tendencia a mirar hacia el pasado. Bueno, hay ¿Y muchas qué cosas tenemos ya. que reflexionar? Que no sé si aquí se reflexiona. ¿Qué es lo que tenemos que reflexionar en esas ocasiones? Es, Porque lo que ya no podemos enganchar es el pasado. es Cambiarlo. sí, pero toda la vida, todo pasada o no pasada, es una experiencia. Y entonces reflexionar sobre esa experiencia para incorporarla a la vida presente que nos ayude en el futuro. Si decimos que nadie es Adán, no somos Adanes, sino que ya tenemos una historia anterior nuestra y de otros seres, y de ello de todo lo pasado vamos conformando el presente para luego configurar el futuro también. Entonces el pasado nos ayuda. El ser humano es sobre todo memoria. Luego hablaremos, cuando hablemos de la educación, que se ha criticado la memoria en el sentido de lo memorístico, pero la memoria es fundamental. Imaginémonos que cada día que nos levantamos no supiésemos lo que habíamos hecho
perdón, ayer o el año anterior. O sea, todo eso es que la memoria, lo pasado es nuestra personalidad. Es lo que ha ido conformando lo que somos. Y lo que somos es lo que vamos demostrando ahora en el presente y va a preparar lo que vayamos a ser mañana y en el futuro. Ya hablaremos también cómo la educación va en ese sentido también. Por ejemplo, ahora que estamos con, bueno, ahora y siempre, ¿no? Tantos problemas que hay, que si violencias, que si yihadismos, que si acosos, que si... Y bueno, redes sociales. seguiremos hablando y cómo la educación yo creo que es el remedio fundamental a todo esto, más que las bombas y las violencias que siempre engendran violencia y todo esto, ¿no? Bueno, en el caso de la educación como profesor, cualquier tiempo pasado fue mejor, se podría decir. Bueno, yo no creo que cualquier tiempo pasado fue mejor. A veces se dice, yo tengo compañeros que han añorado, porque en aquellos tiempos, en aquel entonces sí que era una educación, en aquel entonces los niños obedecían, en aquel entonces... Bueno, yo en mi libro estoy poniendo cantidad de frases, ¿no? Esto de, ¿cómo podéis aguantar a los chicos de hoy y aún así sobrevivir? Los chicos de hoy son tal, son tal... Bueno, lo primero que quiero decir es que los chicos son así y tienen que ser así. Si no fueran así, no serían chicos, no serían adolescentes, no serían jóvenes. Y estas frases que estamos diciendo, los chicos son unos gamberros, no obedecen a sus padres, esto lo decía ya Sócrates, lo decía, en todas las épocas se ha dicho, porque es que un chico... Que los jóvenes son unos incomprendidos. Claro, el chico además tiene que ser un rebelde. Si no se revela, ¿cuándo se va a revelar? ¿Cuando sea adulto? Entonces, en primer lugar, comprender a los chicos. En segundo lugar, la educación tradicional se basaba en un modelo de sociedad. Yo creo que, por desgracia, yo lo vengo diciendo ya, como has dicho, he escrito ya varios libros sobre educación y lo he practicado en conferencias y en mi manera de ver las cosas. La educación, por desgracia, ahora se basaba en la sociedad de la revolución industrial. ¿Y qué es lo que pedía la revolución industrial? Pues la revolución industrial pedía gente preparada para trabajar en una fábrica, pedía gente puntual. Habréis oído a las personas mayores decir que la puntualidad, y hay que puntualidad, que era lo que se exigía. En una fábrica, si no llegabas puntual, pues la tenías tal. Se exigía la obediencia. Llegabas allí y había que obedecer lo que te dijeran en la revolución industrial. Luego, a nosotros nos han educado en la obediencia. Yo en el libro también digo más cosas, ¿no? Si mezclamos, por ejemplo, también, porque va unido la sociedad y la religión, ¿no? Siempre a mí en concreto, pues yo ya viví mi infancia en la dictadura, ¿no? Entonces había que ser obedientes y nos ponían, por ejemplo, pues a Jesucristo, que fue obediente hasta morir en la cruz. Entonces hay que ser obediente a lo que sea. Y tercer característica que tenía la educación tradicional, que es la que valora la gente, pero yo creo que es que no se han puesto a pensar demasiado, es la repetición, repetir. Hay que repetir lo que diga el profe para ponerlo en papel o lo que sea, ¿no? Porque el trabajo en la fábrica también era muy de hacer acciones repetitivas. Y como en la fábrica era lo que pedían, pues la educación era lo que pedía. Pero eso que empezó en el siglo XIX se ha mantenido hasta ahora y se sigue manteniendo todavía. Entonces, yo creo que hoy, ya hace tiempo, pero sobre todo hoy, la educación debe tener nuevos paradigmas, debe ser muy diferente. Y la educación ya no es para aprender datos, que además se aprenden en muchos sitios, sino para fabricar conocimiento, aprender a pensar. El tema es que ahora cualquier materia, ¿no? Podemos hablar luego también un poquitín del currículum si nos da tiempo, porque el currículum yo lo veo como un pretexto. Matemáticas, historia, filosofía, que es lo que he dado, etcétera, todos son un pretexto para que los muchachos desarrollen su pensamiento matemático, su pensamiento físico, su pensamiento filosófico y que vayan siendo cada vez más autónomos, más libres, más responsables. Y ahí volvemos luego y hablaremos de cómo llegar a hacer esto, la metodología dialógica por medio del diálogo, dialogando en clase, que es otro tema también que luego a lo mejor por no andar mezclando cosas no voy a adelantar del todo ahora. Entonces, la educación debe cambiar. Y por ejemplo, si os cito alguna frase de alguien, dice por ejemplo Paul Valery: los niños preguntan, entonces se les envía a la escuela donde se curan de ese instinto y el tedio vence a la curiosidad. A mí me ha fastidiado siempre escuchar yo mismo lo decía y cualquier estudiante se le dice, ¿qué es lo más importante para ti de la escuela? Las vacaciones.
El recreo. El recreo. Como mucho educación física. Entonces no se ha valorado por eso, porque se veía la educación como algo externo al ser humano y como algo impuesto, y además impuesto desde arriba, porque claro, toda la vida nos han educado a que la salvación y todo lo demás, la enseñanza, todo viene desde arriba, todo. Los de abajo solamente tenemos que abrir y que entre y ya está. Y con eso viene también la pereza, como dice John Dewey. La pereza no es un invento de hoy, moderno. Es la respuesta que puede esperarse ante el trabajo convertido en algo no querido o aborrecible, dice él también, ¿no? Y entonces lo que yo propongo, como ya también en el siglo XIX, un español, Francisco Giner de los Ríos, dice, la educación tiene que ser para aprender a dar sentido a la vida. O sea, es para eso. Si nos ponemos luego a reflexionar sobre eso, Nos pues, con dar sentido a la Me vida. ocurre lo mismo que con el trabajo. Nos hace, a lo mejor no más felices, ¿no? Pero yo creo que dignifica a las personas. Ese es el tema. La educación es buscar lo humano de los seres humanos. El nuevo, bueno, luego hablaremos también del nuevo rol del profesor, pero yo que sí que quería saber qué era lo que estaba fallando en este caso en la educación, si lo que vamos es aprender a pensar y demás, qué es lo que está fallando o qué cree que está fallando en la educación, y si la filosofía ha tenido un sitio importante y sigue teniendo un sitio importante en el sistema educativo actual. Bueno, yo tengo uno de los libros que has citado, Éxito en Educación, y lo escribí un poco respondiendo a todo lo que hay en la sociedad de fracaso escolar, fracaso, todo el mundo está lamentándose y esto no tiene derecho. Y yo creo que, como decía algún filósofo, Heráclito y otros, no maldigas la oscuridad, enciende una vela. Hay que encender velas en educación y dar salidas, no empezar a decir esto es un desastre, esto y esto. Entonces yo no voy a entrar demasiado en el tema, porque creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que además las cosas, aunque fueran normales o medio buenas, hay que mejorarlas cada día. O sea que tenemos obligación de mejorar, de ser mejores mañana que hoy y todo esto, ¿no? Entonces, en educación igual. Entonces, la educación tiene que mejorar algo que ya se está diciendo y que no sé por qué no se ha dicho antes. Bueno, no se ha dicho, no se ha hecho, yo creo que porque nadie sabe cómo. Uno de los mayores problemas es la preparación del profesorado. A mí, por desgracia, cuando yo hice mi carrera, hice una carrera, nadie me enseñó nada de qué es lo que tenía que hacer y te mandan a dar clase. Y yo soy de filosofía, de letras, que dicen que está más cerca, pero un físico, un matemático hace su carrera y luego va allí, pues lo único que va a hacer es soltar lo que ha aprendido en la carrera y hacer lo mismo que a él le hacían cuando era estudiante. Yo me imagino que también si tienes que dar un libro, hay que darlo y ya está, ¿no? Claro. Muchas veces es que no se trata, que es lo que en ocasiones yo digo, pero ya lo saben todos los niños, el primer tema. No, pero es que no llegamos, hay que dar el segundo, y si no el tercero, y si no el cuarto, y así avanzar hasta el tema 12 y hay que darlo, ¿no? Y para que se olvide a los pocos días. Claro, porque es que no, pero porque no hay tiempo a insistir en determinadas materias, yo me imagino. Es que precisamente en las materias no, vamos a ver, este es otro de los todo puntos. Está explicado, pero a lo mejor no todo está entendido, ¿no? Claro, es que otro de los puntos que yo ya llevo practicando hace mucho tiempo es lo que decía un filósofo, Manuel Kant, el giro copernicano, que hasta Copérnico todo el mundo creía que el Sol y todo giraba alrededor de la Tierra, hasta que Copérnico demostró que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Pues la educación toda ha girado alrededor de la materia, el programa que hay que cumplir y hasta del profesor, que era el Dios que lo impartía. Pues ahora el giro copernicano es que lo importante y lo que no debe cambiar, porque es así y nadie lo puede cambiar, yo como psicólogo lo intenté y vi que era imposible y además no tenía derecho a hacerlo, lo importante y el centro es el estudiante, la persona. Y alrededor de ese estudiante debe girar la materia y debe girar el profesor. Yo recuerdo que tenía un libro, bueno, lo tengo todavía, ¿no? Cómo modificar la conducta infantil. Entonces, en psicología, cuando un niño tiene problemas, pues bueno, puedes modificarla, esa conducta y tal. Y yo pensé, si estos chicos en clase son de esa manera y tal, ¿cómo me arreglo yo para modificar su conducta? Y yo aquí quietecito con mi asignatura, y fracasé totalmente y me di cuenta de que era al revés. Digo, los chicos son así, ¿no? Y soy yo, y mi asignatura lo que tengo que cambiar y tengo que ver las cosas y ponerlas de otra manera, ¿no?
Vamos a hablar, si le parece, de algunos aspectos más de la educación, si quiere entrar en alguno de ellos, pero del nuevo rol del profesor, porque la intención también es que se convierta en una autoridad, porque la disciplina a lo mejor ha caído tanto que el que tiene, digamos, la sartén por el mango ahora es el alumno. No sé cómo lo ve en este caso José María Calvo. Bueno, pues voy a empezar diciendo, por ejemplo, una frase para que va uniendo a lo que dices, a lo que decíamos antes. Dice Mario Benedetti, resulta que cuando creíamos tener todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. ¿Qué va a hacer el profesor? Que le han dado algo en su carrera y ahora las preguntas de los chicos, las necesidades de la sociedad son diferentes. Pues tendrás que cambiar el tema, ¿no? La forma de hacerlo. Y además, sabiendo que la educación no es llenar una cubeta, sino encender una llama. O como dice Plutarco, el cerebro no es un vaso para llenar, sino una lámpara para encender. O como dice, por ejemplo, Freire, la educación no es aprender conocimientos, porque los conocimientos los fabrica el cerebro. Aquí lo que llegan son datos. Y dice Freire, el cerebro de los niños no debe continuar siendo un almacén, un cementerio de cosas muertas. O sea, creo, y esto, Paulo Freire, que fue hace muchos años ministro de Educación en Brasil, o sea, se está diciendo hace tiempo, ¿por qué no se ha hecho? Y en España en concreto, cada ministro ha hecho su propia ley y seguimos haciendo lo mismo. Yo tengo que decir, mi experiencia es que desde cuando llegaba un ministro con la ley, yo oía comentarios a mis compañeros en el instituto, donde fuera, y decían, yo con esta ley o con la anterior o con la que venga, voy a hacer lo mismo porque es lo único que sé hacer. O sea, si cambia la ley, pero al final las clases no cambian, bueno, pues de esto también podía hablar, pero no voy a meterme ahora con las leyes. Sí quería decir que el sistema también está basado en el éxito en cuanto a aprobar y a sacar buena nota. Si algo está, si todo gira, si el énfasis que ponemos es ganar, es aprobar, es sacar buenas notas, lo primero, y esto lo vemos, y es que además lo vemos normal, lo primero que hace todo ser humano es hacer trampas. Las chuletas, copiar, y además se ve como gracioso. El profesor te suspenderá si te pilla, pero parece que todo el mundo lo da por hecho. Es que valoramos el ser tramposo. O sea, ahora resulta que para aprobar, para sacar buena nota, cada uno se las arregla como sea. Bueno, pues el hacer trampas parece que no se ve como algo malo. Y en segundo lugar, procurarán sacar las mejores notas con el menor esfuerzo. ¿Por qué? Porque la persona se demuestra a sí misma que sacándolo con el menor esfuerzo, pues es mejor todavía. Mejor que su compañero, mejor que tal. Sí, yo no estudié, ¿no? Claro, yo no estudio y tal. Yo no estudié, pero me lo sé todo. Me lo sé todo y bueno, y lo de las trampas. O sea, esto también es otra de las cosas que también habría que ver, ¿no? Entonces ya he dicho que primero habría que cambiar el profesorado. Y va unido a qué entendemos por educación. Si ya hemos dicho que nos han cambiado las preguntas y por lo tanto ya las respuestas que vamos a dar ya no nos sirven, entonces tenemos que hacer otra cosa, ¿no? ¿Y hacia dónde habría que avanzar? Ya lo hemos dicho, tú y yo también, que la principal tarea del profesor es liberar la mente y permitirle que piense en matemáticas, que se ponga a pensar en física, que no daremos todo el currículum, pero si lo vamos a dar y no sirve para nada, ¿para qué lo queremos? Vamos a ser el estudiante, la persona, el centro. Como dice María Zambrano, que como soy de filosofía cito de vez en cuando también a esto, abrir camino, lo propiamente humano, hablando de la educación, no es ver, sino dar a ver. ¿Qué es lo que tiene que hacer un profesor? No que él vea, que sea muy listo, no. Dar a ver, establecer el marco desde el que podamos ver. Luego tenemos que establecer un marco para que el alumno pueda ver y pueda, por ejemplo, se dice que ahora hay cantidad de sitios, internet, donde se pueden encontrar cosas. Ayudar a que el chico, el adolescente, encuentre la forma de aprovecharse de todo eso de una forma significativa y provechosa. Sí, todas las herramientas que hay, ¿verdad?, para poder mejorar. Entonces, mira, voy a leerte esto también, que a mí me gusta.
Hoy ya no es importante la sapiencia del profesor, la clase magistral, que todavía hay mucha gente que la defiende, el salir de clase a hombros de tus alumnos después de una buena clase, entre comillas, ¿qué es eso de buena clase, no? Tal, y parece que los alumnos se han quedado cruzados. Uy, qué profe tenemos, cuánto sabe, y sales a hombros y tan contento y tal. Oye, y por desgracia sigue siendo lo mismo, ¿no? Lo realmente importante no es lo que hace el profesor, sino lo que sucede en las cabezas de los estudiantes. Yo tengo que, el enseñar deja paso al aprender. Tengo que decir que yo en mis clases a los alumnos les preguntaba, ¿qué es para vosotros un buen profesor? Y decían los tópicos que dice todo el mundo. Un buen profesor es el que explica bien, el que te da todo facilita. Te hace resúmenes. Y todo esto y tal. Y yo les decía, pues me parece que estéis equivocados o podéis estar equivocados, vamos a pensar. Yo voy a proponer que un profesor no es el que explica bien, sino que un buen profesor es el que os complica la vida. El profesor no explica, sino que complica. De tal manera que te hace pensar. Y cuando tú vas descubriendo algo de la materia, te lo complica más para que sigas profundizando y profundizando. Y te lo complica y te lo complica. Porque el darte todas las cosas facilitamente es lo mismo que hacen las mamás con sus bebés. Que le dan, como no tienen dientes, pues le dan la papilla. Digo, ya no voy a decir que primero la metan ya de su Sí, bueno, le dan la materia triturada, ¿no? Claro. Y entonces digo, es que vosotros sois como bebés, no tenéis dientes para masticar y para hacer vuestro propio conocimiento, vuestra propia vida. Tenéis que hacer vuestra propia vida y no la del profesor o la de quien sea. Y voy a leeros ya, hablando también, por ejemplo, de un compañero vuestro, aunque ahora es académico, Arturo Pérez Reverte, que dice: todos vivimos a merced de quienes controlan los medios de comunicación de masas, náufragos de nuestro fracaso espiritual. Somos cada vez más corchos a merced del primero que llega, con labia o con recursos suficientes para llevarnos al huerto. Aquí él habla de los medios de comunicación, que podríamos hablar, porque también los medios de comunicación es una especie de sistema educativo, y cómo imponen y cómo quieren que los demás pues ni piensen ni nada y dejarles llevar. Bueno, pues yo me pregunto, ¿somos también nosotros, los profesores, igual que los medios, con más o menos labia, los que debemos tratar de llevar al huerto a nuestros alumnos? Yo a veces he criticado, en un principio yo lo practicaba, yo busqué toda mi vida formas y tal, eso de las didácticas, qué manera de motivar a los chicos, hasta que me di cuenta que eso de motivar a los chicos no es nada positivo, es lo mismo que hacen los yihadistas para motivar a los que van a matar, los de una secta es adoctrinar, manipular. O sea, yo pregunto, y esto lo verá gente, profesores, compañeros, el tema de la didáctica. ¿El preparar didácticas es preparar formas de amaestrar y de adoctrinar y de hacer que los estudiantes no piensen por sí mismos? Por lo menos que lo pensemos. Pero los libros ahora mismo, ¿qué piensa en su caso? ¿Cómo son los libros? Ya no adoctrinan. Se supone que las materias vienen muy bien, son muy explícitas para que la cultura sea muy general y en este caso no de adoctrinamiento, como se llevaron en su día. A lo mejor cuando en su caso le estudió EGB, sí, EGB, pues EGB. Bueno, como he dicho ha cambiado antes, mucho por lo menos sí, eso. Como he dicho antes, hablando del currículum, las materias, primero hay que decir que hay un currículum abierto y hay explícito, que lo vemos ahí, escrito en los programas, y hay un currículum implícito que va por detrás y por debajo de todo esto. Como dice Ortega y Gasset, la verdad que no es llegar ahí a donde dice que está. La verdad de algo es mirar por detrás, ir más allá. Esa es la verdad. Porque lo que ves ahí es la apariencia de la verdad. Hay que profundizar e ir más allá, ¿no? Entonces, hay que ver el currículum explícito y el currículum oculto que hay. Por ejemplo, mira, voy a citar una cosa que dice un proverbio por ahí, hablando, y yo se lo digo a veces a mis compañeros: lo que eres suena tan alto en mis oídos que me impide escuchar lo que dices. Es muy importante. O sea, lo que eres tú influye tanto en el alumno que me impide escuchar lo que dice el profesor. Ya no le hago caso, porque si es de una forma determinada, lo que eres es más importante que lo que dices.
Pues yo creo que vamos a dejar aquí ya la entrevista. Muchas gracias por haber venido a presentarnos sus memorias de un profesor. Lo que sí que deja claro es que el profesor no es ningún sabio, ¿verdad? Y que también aprende. Todos aprendemos unos de otros. El profesor del alumno también. Pues sí, y los alumnos de sus compañeros, o sea, la educación es diálogo, es algo que no he dicho más que insinuadamente, es diálogo. Y para eso la clase debe ser una comunidad de diálogo, porque si queremos personas libres, demócratas, responsables, deben empezar desde niños a practicar la democracia, la libertad y la responsabilidad. No bla, 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 yo sé lo que es la libertad, la democracia, no, vamos a practicarla. Porque creo que nuestros políticos demuestran que fueron educados en la no democracia, en la no libertad, en el no diálogo, y así nos va. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y encantado. Bueno, y ahora todo el tiempo del mundo para seguir escribiendo libros, claro. Bueno, pues sí, ahí estamos. Ahora estoy escribiendo una novela sobre Zamora en el siglo XV. Ah, pues mira, muy bien. Pues Novela entonces, histórica. cuando la termine, aquí lo queremos volver a ver. Ahí ¿De estamos. acuerdo? De acuerdo. Venga, muchas gracias. Gracias a vosotros, encantado.